y pues hoy vamos a examinar unos textos, unos versículos bíblicos que estas personas que postulan que el día de reposo es el día sábado y que nosotros estamos llamados a obedecer obligatoriamente el día sábado, porque si no, no cuenta nuestra salvación. Ellos dicen, sí, la salvación es por Jesucristo, pero amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y entre los mandamientos ellos dicen tenemos que guardar el día sábado, y el que no guarda el día sábado en realidad no está amando a Dios, y el que no ama a Dios, la coherencia es pues que no va a ser salvo. Entonces, ya no es una salvación por amor de Dios hacia nosotros, sino viene a ser una salvación por obras hacia las cosas que Dios ha determinado. Entonces ya no hay una relación correcta en lo que nos enseña las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que nosotros somos salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios. La salvación es un don de Dios que vino a nuestras vidas, en las cuales nosotros creímos y abrazamos esa salvación que nuestro Señor gratuitamente nos ha ofrecido. Por lo tanto, no venimos a ser salvos por guardar el día sábado, por estrictamente, obligatoriamente, porque ellos dicen, porque la Biblia nos enseña que tenemos que guardar el día sábado, si no, la salvación no es real. Entonces, vamos a examinar los versículos bíblicos que este grupo religioso utilizan para que puedan defender su posición sabática de guardar el día sábado, ¿no? Vamos a comenzar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Un momento. Ok, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Le voy a pedir por favor que todos pongamos mucha atención a los versículos que vamos a examinar, que son versículos que ellos utilizan, que cuando ellos la leen dicen, ahí está. Ese es el texto que manifiesta de que sí se tiene que guardar el día sábado. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, cuando ellos miran eso, la palabra mandamiento, ellos entonces rápidamente su mente va a los 10 mandamientos. ¿Me entiende? O sea, como ellos están adoctrinados, ¿me entiende? Como ellos ya están adoctrinados, en palabras vulgares o comunes, o hay veces hasta ofensivas, se dice cuando uno ya está lavado su cerebro con algo, ya eh, por más que el redondo, por más que usted vea que una figura geométrica es un redondo y le han adoctrinado diciendo que es un triángulo, y por más que usted lo vea redondo, usted va a decir que es triángulo. Ese es el problema cuando haya un lavado de cerebro en las personas. Entonces este versículo 7, cuando ven ellos un mandamiento, el mandamiento, que obedezcan el mandamiento, dice ahí, ¿verdad? Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, cuando vuelvo y se lo repito, cuando ellos miran la palabra mandamiento, entonces rápidamente su cerebro
se organiza, agita y comienza a desarrollar, que es el mandamiento del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el primer texto que ellos utilizan. Vamos a ver los otros textos que ellos siguen utilizando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Estamos ahí? Entonces dice, todo aquel, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Vio? Entonces ellos cuando ven mandamiento, cuando ven ley, ya su cerebro va corriendo a aplicar a lo que es el Antiguo Testamento, a lo que Dios le mandó a Moisés ahí en el monte de Sinaí, en los 10 mandamientos. Entonces esa ley es para ellos, cuando ven el capítulo 3, el verso 4, van rápido corriendo a esa ley. Dice, por eso dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, para ellos no existe el antes y el después de ese versículo. Para ellos no existe, para ellos existe solamente esa parte. Y cuando ellos miran mandamiento, miran ley, dicen, vio, aquí está. Violar la ley es violar los mandamientos de Dios. Y eso es pecado, pecado grave, dicen ellos. Y estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que desobedecer a Dios, violar los mandamientos y violar la ley de Dios es pecado, claro, claro que es pecado. Nadie dice que es una bendición desobedecer a Dios. Nadie dice. Desobedecer a Dios es la peor torpeza que podemos cometer nosotros. Pero lo que estamos analizando y lo que vamos a verificar es si es verdad que estos textos que estamos examinando hablan de la ley del Antiguo Testamento, o a qué ley o a qué mandamiento se está refiriendo. De que sí es verdad que habla de mandamiento y que habla de ley, sí, pero tenemos que ver de qué mandamiento y de qué ley se está especificando. Vamos a seguir observando el otro texto que ellos utilizan, que es siempre Primera de Juan, capítulo... Sí, del capítulo 3, verso 22, creo que también es, si lo puedes poner. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Vio? Entonces, ¿vio? Ahí dice, ley, mandamiento, y Dios está agradado de nosotros, y todo lo que le pedimos nos va a dar porque guardamos sus mandamientos. Y otra vez, la misma repetitiva que ellos consideran que es los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Ellos no consideran el antes y el después del texto, lo único que consideran es ese verso. El otro verso que ellos utilizan es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Entonces digo, vio, dice, vio, ahí está, ya lo agarré. Tenemos que obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, gravosos quiere decir no son pesantes, no son difíciles de obedecer, ¿no? Y entonces ellos, cuando encuentran estos términos de mandamiento o de ley en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, ahí la palabra mandamiento y la palabra ley en el Nuevo Testamento tiene una aplicación de interpretación de acuerdo al contexto, porque ahora vamos a ver la contrarrefutación de lo que significa, de lo que, digamos, de lo que no quiere decir estos textos. Por eso vamos a hacer una contrarrefutación utilizando los textos de acuerdo a su contexto y teniendo un examen, digamos, analítico, crítico
sobre la palabra mandamiento y la palabra ley cuando encontramos en el Nuevo Testamento a qué explicación se está definiendo, porque es de acuerdo al contexto que se tiene que considerar la palabra mandamiento y la palabra ley para no hacer una interpretación incorrecta. Pero si aislamos solamente ciertos textos como ellos lo hacen en este caso, lógicamente van a llegar siempre a esta aplicación de que cuando se menciona mandamiento o se menciona ley, ellos rápido van a considerar que se está refiriendo a lo del Antiguo Testamento. Aunque como vuelvo y se lo repito, hay la palabra mandamiento y la palabra ley que sí se mira en el Nuevo Testamento, que es del Antiguo Testamento, pero se tiene que considerar a qué explicación están haciendo los apóstoles. Y para eso es importante estudiar el aspecto, digamos, contextual y exegético, y eso es lo que vamos a hacer tras un rato. Ahora, lo que primero vamos a hacer es que vamos a ver la contrarrefutación de estos textos, después vamos a analizar esos textos que ellos nos han mencionado. La contrarrefutación vamos a encontrarlo primero en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que es por eso que Cristo ministro de, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, Pablo está aplicando aquí el concepto correcto de lo que es la ley. Como le dije hace poco, sí vamos a encontrar la palabra mandamiento y la palabra ley, pero se tiene que interpretar de acuerdo al contexto. En este contexto encontramos la palabra ley, pero el contexto nos está diciendo que la ley no tiene nada que ver en cuanto a la justificación y a la salvación de nuestras almas, sino la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa fe que hemos puesto en Cristo Jesús es la que nos salva y es la que nos justifica. Por lo tanto, Pablo está excluyendo la ley de la obra redentora que ha hecho Jesucristo en nosotros, y no es a través de la ley, sino a través del amor de su sacrificio que obró a favor de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver otro texto que explícitamente nos va a decir que el fin de la ley es Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: dice la palabra de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Vio? Entonces es explícito donde nos dice las escrituras que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces cuando vemos en Juan, en el capítulo
creo que es capítulo 3 verso 22, donde nos dice que habla de la ley y que el que transgrede la ley eh, se hace pecador y no está agradando a Dios, pues no es esta ley que está hablando Pablo, porque Pablo está diciendo que el fin de la ley, aquí sí se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, porque pues es necesario que leamos todo el contexto y hoy no voy a analizar todo el contexto del libro de Romanos, pero sí tengo que analizar el libro de la letra de Juan, porque eso sí es necesario que leamos el contexto. Pero aquí Pablo está hablando sobre el aspecto de la ley y de los mandamientos del Antiguo Testamento, en las cuales el apóstol Pablo dice explícitamente que el fin de la ley es Cristo. No sé si lo puedes poner en la versión NTV ese texto, hermano. Dice, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en él se les declara justo a los ojos de Dios. La palabra de Dios para todos dice, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley, ¿vio? Entonces, la ley tenía un propósito, cuando vino Cristo la cumplió, la ley era solamente, como dice Pablo, se recuerda el contexto, ¿verdad? Pablo nos dice que la ley nos era como una cárcel que nos tenía ahí y era como un tutor que nos dirigía hacia Cristo, pero venido Cristo, entonces la ley deja de funcionar para los que ya estamos en Cristo. Entonces por eso en la versión Reina Valera dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces si las escrituras nos dicen que el fin de la ley es Cristo, entonces la ley que está mencionando Juan en la primera carta de Juan, no se está refiriendo entonces a esta ley que habla acá o a este mandamiento que habla en este aspecto. Vamos a ver también Gálatas capítulo 3. No sé si puedes ponerlo en la versión TLA del verso 10 en adelante, la versión TLA. Ok. Dice, pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Mire lo que dice. Corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Entonces Juan nos dice que el que transgrede la ley se hace, infringe, dice, los mandamientos de Dios y es culpable, dice. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el que se desespera o quiere agradar a Dios mediante la ley corre un grave peligro. Entonces, ¿qué? ¿Hay una confusión entre Pablo y Juan? ¿O hay un desacuerdo? No, por eso le dije, hermano, para entender ciertos textos de la Biblia se tiene que analizar el contexto y ya el libro de Gálatas ya lo hemos analizado, sobre todo el capítulo 3 lo hemos analizado y si usted quiere saber más profundamente a qué se refiere el libro de Gálatas, tendríamos que leer desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 6 de todo lo que enseña el libro de Gálatas. ¿Me entiendes? Gálatas enseña sobre los mandamientos, sobre la ley, que ahí explícitamente el filo conductor es de que nosotros hemos sido salvos por la gracia y que el Espíritu Santo vino a nosotros por creer en Jesucristo y no por obedecer la ley. Ahí esa ley sí se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. Y aquí dice Pablo que los que quieren agradar a Dios obedeciendo la ley corren un grave peligro. Un grave peligro. ¿Por qué dice?
Porque la ley dice, maldito el que no obedezca todo lo que está en la ley ordenada. Entonces, si los judaizantes o los adventistas que dicen que tenemos que guardar el día sábado porque eso es la ley de Dios a la que se refiere en el Antiguo Testamento, y nos han citado el libro de la primera letra de Juan y nos han dicho que ahí dice que el que transgrede la ley se hace infrange los mandamientos de Dios y no está bien para con Dios. Sería un desacuerdo terrible en cuanto a lo que nos está diciendo las escrituras aquí. Lo que vamos a ver más adelante es que la primera carta de Juan, cuando habla de la ley, tenemos que estudiar el contexto para poder entender a qué se refiere con la ley ahí. Porque aquí la ley sí es explícita a lo que es el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, nosotros no somos justificados por guardar la ley. Porque el que quiere guardar la ley agradándola a Dios, dice, corre un grave peligro terrible. Porque el que no obedece toda la ley, dice, se hace maldito. Se hace maldito. Y según las escrituras nos dice, pues hermanos, que nadie ha podido guardarla toda la ley. Hemos visto en Hechos capítulo 15, cuando hubo el reclamo de los judíos hacia Pablo, que no enseñaba que guarden la ley, le dijeron, ¿por qué tú no enseñas que guarden la ley? Y de ahí otro hermano dijo, ni nosotros ni nuestros padres han podido obedecer las leyes. Y entonces, la ley a la cual se refiere el apóstol Juan, eso es la que te vamos a analizar tras un breve momento. Entonces, habiendo visto que la ley, que el fin de la ley es Jesucristo, la ley que menciona Juan no se refiere a esta ley del Antiguo Testamento, hermano. No se refiere a esta ley. ¿A qué se refiere entonces, hermano? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Pero antes de entrar a analizar el contexto del texto de Primera de Juan, vamos a dar una brevísima solamente un comentario sobre por qué fue escrito el libro de Juan. El libro de Juan tiene un propósito explícito por el cual Juan le escribe a la iglesia. Es que en esos tiempos estaba pasando una confusión doctrinal terrible, terrible, en las cuales se estaba minimizando y excluyendo y despreciando propio, literalmente despreciando el aspecto en las cuales Jesucristo vino a esta tierra físicamente. Entonces había un grupo de personas que se levantaron diciendo que Jesucristo no vino físicamente a la tierra, no vino en carne y hueso. Entonces, cuando Juan se entera de este peligro terrible que está sucediendo en las iglesias y está viendo las problemáticas que está causando esta doctrina que se ha metido dentro de las iglesias, entonces Juan comienza a escribir la carta a los hermanos para exhortarlos, para prepararlos y para advertirlos lo peligroso que es caer en enseñamientos que no son correctos. Vamos a ver el texto explícitamente donde nos dice que estos falsos estaban enseñando que Jesucristo no había venido en carne y hueso. Y regresamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, cualquiera, aún ahí está bien, no importa. Importante, ok. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si lo puedes poner en la versión TLA, por favor. Dice, pero se dice que esto no es cierto, es porque
es el capítulo 4, versículo 3, dice, pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios, al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Entonces, de más arriba, hermano, por favor, del verso 2. Ok, es del verso 2. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. ¿Vio? Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir, y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Entonces, les estoy mostrando el problema principal que está sucediendo en las iglesias en ese tiempo, a menos las iglesias donde el apóstol Pablo, perdón, donde el apóstol Juan había comenzado la obra y estaba pues responsable de estas congregaciones. Y que en estas congregaciones había surgido un gran problema que después se convierte, juntamente con el judaísmo, se convierte este gran problema también en ese talón de Aquiles, como se dice, en esos grandes desafiantes de la verdad de nuestro Señor Jesucristo que fueron enseñados por los santos apóstoles y que se llama el gnosticismo. El gnosticismo es uno de los enemigos más terribles, juntamente con los judaizantes, que se levantan en ese tiempo del enseñamiento que daban los apóstoles para contradecir lo que decían los apóstoles. Y vamos a ver qué significa el gnosticismo, pero antes quiero recordarle que el problema ahí es que el gnosticismo había declarado, o las personas que estaban oponiéndose al enseñamiento de los apóstoles habían declarado que Jesucristo no vino en carne, dice. Y Juan dice, tengan cuidado, dice. Tengan cuidado porque el que dice eso no tiene el Espíritu de Dios, sino el espíritu del anticristo. O sea, el que está en contra de lo que es Jesús y de lo que enseñó Jesús y de lo que vivió Jesús. Son tres aspectos en los cuales el espíritu del anticristo, hermano, se manifiesta. ¿Me entienden? ¿Cómo vino Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Y cómo vivió Jesús? En esos tres aspectos es en contra de esto. Pero ellos decían, no, Jesús sí existe, Jesús sí ellos van a utilizar la palabra se manifestó, pero no en carne y hueso, van a decir. Por eso es que Juan dice, no. Vamos a volver a leer en la versión NTV desde el verso, aquí sí creo que, ok. Verso 2 creo que también, sí. Okay. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Vio? Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, es un problema bastante real en las cuales Juan tiene que aclarar ese aspecto. El problema nuclear que está sucediendo, el núcleo del problema es que se había entrado una idea a la iglesia diciendo que Jesucristo no vino en cuerpo humano, en carne y hueso. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? A eso tiene que ver todo. La problemática que se realiza eso es terrible. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que levantan este concepto
son enemigos férridos juntamente con los judaizantes sobre la verdadera creencia de nuestro Señor Jesucristo, que se llaman los gnósticos. Vamos a ver cuál es la definición de la palabra gnosticismo o los gnósticos. El gnosticismo dice: doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaizantes y orientales, que se desvió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. ¿Vio? Entonces, ese es el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener el conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. ¿No? Entonces, es una de las cosas más satánicas que hubo en ese tiempo, de las obras demoníacas que hubo en ese tiempo, tan fuerte, hermanos, tan fuerte, al punto que se habían introducido en las iglesias diciendo de que Jesucristo no vino en cuerpo humano. ¿Entiende? Sino que ellos hacían cosas intuitivos, filosóficos, y usted sabe que el filósofo quiere tenerle razón a todo, porque así, porque no así, yo creo que así, para mí es así. Y ojo con eso, porque ese es un problema bastante grave. Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en varias personas, dice Juan. Ojo con eso. Y ojo, el espíritu del anticristo en cuanto a esta aplicación del gnosticismo es que una persona que desarrolla un aspecto filosófico y no una aceptación de la verdad ya definida por los apóstoles por revelación de Dios, quiere decir que es un gnóstico. Y un gnóstico es peligrosísimo que esté dentro de una congregación. ¿Por qué? Porque siempre va a rebatir a lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a examinar su aspecto, digamos, conceptual de este gran problema. No sé si puedes proyectar los otros. Ok, el gnosticismo se basa en un enfoque místico, intuitivo, subjetivo, interno y emocional de la verdad, lo cual no es del todo nuevo. Es algo muy viejo, regresando de alguna forma al jardín del Edén, donde Satanás cuestionó a Dios y las palabras que él habló, y convenció a Eva, y Eva de rechazarlas y creer una mentira. Él hace la misma cosa hoy, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él aún cuestiona a Dios y la Biblia y atrapa en su red a aquellos que son o ingenuos y escrituralmente ignorantes o a quienes están buscando alguna revelación personal que los haga sentir especiales, únicos, superiores a los demás. Ojo con esto, porque como le digo, el gnosticismo no es algo nuevo, es algo que viene desde la era de los primeros seres humanos. Es oponerse y desarrollar un pensamiento diferente al cual Dios ya había establecido. El mandamiento de Dios hacia Adán y Eva era: no comerás de este árbol o de este fruto de este árbol. Pero viene el diablo y le cambia la idea, una idea filosófica, y le dice: no, no es así.
Y ojo con esto, como en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente, hermanos. Dice que Satanás sigue buscando como león rugiente a quien devorar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que él, el mismo trabajo que hizo en el jardín del Edén con Adán y Eva, y el mismo trabajo que hizo en el tiempo de los apóstoles, es el mismo trabajo que está haciendo hoy en día en todas las iglesias. O sea, que por hoy el cristiano, por más que lea la Biblia y por más que se les enseña la Biblia, la verdad absoluta de lo que dice la Biblia, porque es la Biblia la que tiene la verdad absoluta, no un predicador, porque usted necesita solo leer la Biblia, porque ningún predicador puede decir que tiene la verdad absoluta, solo la Biblia tiene la verdad absoluta. Y cuando usted lee la verdad absoluta de lo que Dios ha determinado, cuál es la creencia que tenemos que tener nosotros, pero si dejamos venir al diablo y dejarnos meter ciertos pensamientos que contradicen a la verdad absoluta que hemos leído y que hemos aprendido a través del concepto bíblico, entonces eso nos hace desarrollar esta problemática al cual estaba enfrentando Juan, que es el gnosticismo. Por eso hay muchas personas que son gnósticas, que necesitan de revelaciones, necesitan de emocionalismo, paran cambiando la verdad de Dios por ideas filosóficas, desarrollan pensamientos, no, yo creo mejor de esta manera, para mí es así, por más que le digas, pero mira, la Biblia es así, no, sí, yo sé que la Biblia dice así, pero yo creo mejor así de esta manera. ¿Me entiende? Y Satanás sigue haciendo su misma obra que hizo con Adán y Eva, que hizo en el tiempo de los apóstoles, que lo ha hecho siempre y sigue haciéndolo. Porque la mayoría de creyentes hoy en día es difícil que usted los pueda ver, hermano, que diga, amén, Señor, yo voy a vivir así como dice tu palabra. Es difícil encontrar. ¿Qué se encuentra hoy en día los creyentes desarrollando sus aspectos filosóficos? ¿Por qué? Porque el diablo sigue tragando de un montón de creyentes. No, no es así. Dios me entiende, Dios me comprende. Yo sé por lo que paso. Yo sé, el diablo sigue haciendo su trabajo terriblemente. Porque el espíritu del anticristo está, y el espíritu del anticristo, ¿quién tiene el espíritu del anticristo? O sea, ¿a quién se lo ha tragado el diablo, así como Adán y Eva, hermanos? Desarrolla un concepto diferente al cual ha aprendido la verdad. Sabe la verdad, pero no lo desarrolla, sino que lo pone de aparte porque el diablo le ha metido una filosofía tuta suya que lo lleva a tener un gnosticismo. Ideas intuitivas, místicas, subjetivos, únicos, especiales. Por eso usted ve hoy en día a los cristianos, pareciera ser que no leen la Biblia. El comportamiento que tienen pareciera ser que no leen la Biblia. La manera de vivir que tiene pareciera ser que no leen la Biblia. Ahora estamos entendiendo entonces por qué el apóstol Juan les está diciendo a los hermanos, tengan cuidado, le dice, tengan cuidado con aquellos que dicen ser de Dios, pero están diciendo que Jesucristo no vino en carne y hueso. Él va a decir, nosotros no les enseñamos eso, nosotros les hemos enseñado que Jesucristo sí vino en carne y hueso. Pero el gnóstico pues le gusta tener, pensar, desarrollar, ser intuitivo, ser místico, ¿verdad? Y ellos desarrollaron y dijeron, no, Jesucristo no vino en carne y hueso, que cosa que lo vamos a seguir viendo. Por favor, ¿puedes poner las otras aplicaciones, hermano? El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. Influenciada por filósofos tales como Platón. El gnosticismo está basada en dos falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Escuchen, el gnosticismo tiene como primicias primordiales eh, un concepto que se llama dualismo, que se realiza
en dos fracciones, espíritu y materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta preposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga con el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Ese es el razonamiento de los gnósticos. Porque los gnósticos, hermano, el que desarrolla un pensamiento contrario a lo... Le pido por favor que me pongan mucha atención. Miren, si usted es un creyente que conoce la verdad, que ha leído la palabra y ya ha visto la definición de lo que Dios quiere, como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 nos habla la manera de vivir de un cristiano. Capítulo 6 explícitamente dice, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pero un cristiano gnóstico dice, no, no es así. No es así. Un cristiano gnóstico dice, no, no es así. No, sí es así, hermano. Ahí dice la Biblia. No, hermano, dice, no, usted está interpretando mal. Y un gnóstico dice, lo que es verdad es que Dios conoce mis necesidades, Dios conoce mis deseos, mis propósitos. No, pero la Biblia dice que hagas tesoros en el cielo, no en la tierra. Que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que necesitas vendrán por añadiduría. No, no es así. Sí es así. La Biblia lo dice. Pero el gnóstico te dice, no, no es así. No es así. Dice, por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad? Que perdones a los que te han hecho daño. ¿Sí o no? Por más terrible que sea el daño, tienes que perdonarlo. Y tienes que reconciliarte de inmediato. Pero el gnóstico dice, no es así. No es así. Porque usted no sabe el daño que me han hecho, lo malo que es esa persona, el sufrimiento que yo tengo. ¡Ay, el dolor que me han causado! Por eso es que cuando a mí me rascan la heridita, me salen los demonios. Pero Dios me entiende que soy mecha corta. No, Dios no te entiende. Porque la Biblia dice que si usted no perdona, Dios no le va a perdonar. Pero el gnóstico dice, sí, yo sé, yo he leído eso, pero Dios me entiende, hermano. No, no te equivoques. Ten mucho cuidado con lo que usted cree. La Biblia tiene definiciones absolutas y no son negociables. Ahora, ¿por qué los gnósticos habían dicho que Jesús no vino en cuerpo humano? ¿Verdad? Porque ellos tenían un as bajo la manga. Lo que estamos viendo acá, los conceptos gnósticos, dicen que los conceptos gnósticos tenían dos premisas, pero no tenían una premisa, que era el dualismo. El dualismo consistía en el aspecto material y en el aspecto espiritual. Y los gnósticos decían que el aspecto espiritual es eso lo que vale, pero el aspecto material, o sea, el cuerpo, es lo que no vale. Y puedes hacer con tu vida lo que se te da la gana. Tanto, eso es una basura, decían los gnósticos. Y entonces ellos decían, pues, su aspecto filosófico decía, no, Jesús no pudo haber venido en cuerpo, no pudo haber venido en cuerpo porque el cuerpo es una tontería, es una basura. Y sacaban ideas tan irracionales, hermano, que consideraban, pues, que Jesús era solamente espíritu, por eso vivió de esa manera. Y ellos trataban de justificar todas sus asquerosidades que hacían, diciendo que son materia, pero lo que vale es el espíritu. Y Juan va a decir, no se equivoquen, no me vengan acá a sorprender con tonterías y media.
Pero los gnósticos decían, no, 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 señores, nosotros tenemos un razonamiento intelectual, filosófico, superior a los demás. Y ellos decían, no, 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 Jesús no pudo haber tenido un cuerpo físico porque el cuerpo físico es una basura, no sirve para nada. Él si vivió de esa manera es porque fue solo espíritu. Y nosotros somos carne y somos una desgracia. Pero la carne no vale para nada y por eso que hace todo tipo de cochinadas, dicen ellos. Pero Juan les va a meter semejante bombazo que ahora vamos a leer tras un rato. Semejante latigazo les va a dar a él. Pero vamos a seguir leyendo qué es lo que son los gnósticos. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, ¿vio? Una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todos los demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Eso es el gnosticismo. Por eso, como le dije en delante, como vimos el comentario primero a esto, vimos que dentro de ese comentario se cita la primera letra de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde dice, Satanás sigue como un león rugiente buscando a quien devorar. Y su trabajo es excepcional como lo hace el diablo, hermano. Porque los creyentes, por más que leen la Biblia y dicen lo que dice la Biblia, pero su manera de vivir es puro gnosticismo, porque creen que sus razonamientos y sus pensamientos filosóficos son superior. Ellos dicen, no, hermano, yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo sé que la palabra de Dios tiene razón, pero si usted ve su manera de vivir, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Nada que ver. Sus pensamientos, su modo de ser, su modo de actuar, su temperamento, su carácter, sus propósitos, sus proyectos, no tienen nada que ver con coherencia con lo que dice la Biblia. Nada que ver. Puro razonamiento humano, pura filosofía humana. Puro. Y eso es lo que vamos a ver, pues, o sea, es terrible porque hay tanto gnosticismo dentro de la iglesia que no comprende en realidad la gravedad del caso. Vamos a ver, creo que hay otro, ¿verdad? El último. Ok. Ese es el último, si más no me equivoco. En su totalidad, sí. Ok. La persona de Jesucristo es otra área donde el cristianismo y el gnosticismo difieren drásticamente. El gnóstico cree que el cuerpo físico de Jesús no era real. Lo que nos dice Juan, ¿se recuerda? No era real, sino que solo aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en su bautismo, pero lo dejó justo antes de su crucifixión. Tales opiniones destruyen no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también de la expiación, puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano y físicamente real, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. El punto de vista bíblico sobre Jesús afirma su completa humanidad, así como su completa deidad. Eso lo encontramos, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, Filipenses capítulo 2.
Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Vio? La Biblia define así, de esa manera, que Jesucristo sí vino en carne y hueso. Eso es lo que define la Biblia. Pero Juan está diciendo que hay quienes están diciendo que Jesús no vino en carne y hueso. Y eso es el grupo gnosticismo que hay. Y como hemos visto, y vuelvo y se lo repito, el diablo está como un león rugiente haciendo cosas terribles en la mayoría de creyentes. Porque el creyente lee, conoce, escucha y escucha. Pero termina haciendo con su vida no lo que dice la Biblia, sino lo que se les da la gana. Es inaudito. Cuida tu cuerpo, dice la Biblia, ¿verdad? Cuida tu cuerpo, cuidado con ofrecerle a la fornicación o a las impurezas morales. Pero ¿qué hace el creyente? ¿Se cuida? No, porque el creyente pareciera ser gnóstico, hermano. Y en realidad no es que parece. La mayoría de creyentes son gnósticos. Porque razonan no en base a meditación de la palabra, sino en base a sus necesidades y a sus consideraciones personales. Y eso es obra del diablo. Ahora, vamos a ir a examinar el libro de Juan. Vamos a dar una lectura, vamos a pararnos en algunos fragmentos de todo el contexto de la primera letra de Juan. Vamos a leer casi todos los capítulos y vamos a ver a qué se refiere con guardar sus mandamientos, porque ya hemos visto cuando dice mandamiento y cuando dice ley, pues no se está especificando al Antiguo Testamento, porque ya hemos visto que el fin de la ley es Jesucristo y que nadie es justificado por la ley. Y entonces, si están esas aplicaciones directas, profundas, contundentes, entonces lo que está diciendo Juan sobre la ley y sobre los mandamientos, tengo que ver en su contexto, la objetividad que me muestra el contexto. Ya hemos visto y ya hemos manifestado y hemos observado que la problemática sobre lo que está sucediendo en la iglesia es bastante grave propio desarrollar un pensamiento diferente a lo que dice la Biblia. La palabra, primera letra de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de la vida. Si lo puedes poner en la versión TLA, hermano. Solo TLA, si es posible, lo puedes agrandar todo Ok. Entonces dice, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así, ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo, ¿vio? Un ratito. Visto que el problema, ay no, hermano, visto que el problema era el verso que hemos visto que había gente que decía que Jesucristo no vino en cuerpo humano, entonces Juan, haciéndoles entender que les enseñó desde el principio a la iglesia de que ellos sí lo vieron, lo escucharon y hasta lo tocaron.
No vino en una forma de espíritu, no vino en esa forma. Como dicen los testigos también, se recuerdan, después de su resurrección, los testigos dicen que fue en espíritu. No, eso es falso también, como ya lo hemos estudiado. Pero acá los gnósticos decían literalmente que él no vino en cuerpo. Pero Juan está diciendo que él sí vino en cuerpo, porque hasta lo tocamos nosotros. Esas son cosas que ya les hemos enseñado, le dice Juan a la iglesia, ¿eh? Eso es el verdadero enseñamiento. Dice, la palabra de vida es Jesucristo, es quien da vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Sigamos con el estudio. Verso 5 dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz. Mire lo que dice, ¿eh? Él va a recordarle todo lo que les ha enseñado a la iglesia. Y dice Juan, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Claro. ¿Ya? Primero la primicia de Juan para destrozar el concepto de los gnósticos es que Juan está diciendo, nosotros vimos, lo oímos y lo tocamos. Y este Jesús en carne y hueso nos dijo de esta manera que Dios es luz y donde Dios está no puede haber tinieblas. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Claro y conciso, pero después va a relatar por qué Juan está diciendo eso, porque ya hemos visto en los conceptos y en los comentarios sobre el gnosticismo, hemos visto que los gnósticos dicen pues que usted puede hacer con su cuerpo que se le da la gana porque no vale para nada, es una basura y está descartado y puede cometer todos los pecados que se le da la gana. No, acá Juan está diciendo, no, Jesús sí existe, él vino en carne y hueso. Y además de eso, él nos enseñó que verso 5 dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no puede haber oscuridad. Y después nos va a decir a qué se va a referir oscuridad y a qué se va a referir luz. Y va a llegar al concepto de decir, no, tú con tu cuerpo no puedes hacer lo que se te da la gana. No puedes cometer asquerosidades con tu cuerpo. Porque donde Dios está, no hay tinieblas. No hay tinieblas. Es imposible. Pero los gnósticos decían, no, nosotros creemos en Dios, pero a su manera, como la mayoría de creyentes hoy en día, ¿verdad? Cree en Dios a su manera, como se le da la gana. Porque el diablo sigue obrando terriblemente en la mente de muchos cristianos. Versículo 6 dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces, ahí no, hermano, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Entonces, ¿qué significa que el que está en Dios, que Dios está en ese lugar, hay luz y donde está Dios no puede haber tinieblas? ¿Qué significa eso? Significa que si decimos que somos amigos de Dios, al mismo tiempo vivimos pecando, entonces no es verdad. No es verdad. La palabra acá que utiliza es un presente conectivo práctico diario que Juan dice, ¿no? Si vivimos pecando, o sea, si siempre se vive pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, porque los gnósticos era eso, ¿verdad? Como ellos decían que el cuerpo no vale para nada y puedes hacer con tu cuerpo lo que se te da la gana, ellos hacían y deshacían con sus cuerpos y Juan va a llegar a decir, no, si decimos que nosotros somos de Dios y que estamos en Dios y que estamos en la luz, pero vivimos pecando, dice, somos mentirosos. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Y aquí ya va a mencionar uno de los pecados terribles que estaba originando este gnosticismo ahí dentro de la iglesia. Escuche lo que dice, hermano. Si vivimos en la luz,
así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Esto lo vamos a entender más adelante, pero ya aquí Juan va a mostrar algo relevante que estaba sucediendo dentro de la iglesia por causa de este gnosticismo que se había ingresado dentro de la congregación y que no había unidad, sino había guerra, contienda. Porque pues si uno no cuida su cuerpo y hace lo que se le da la gana con su cuerpo, miente, roba, insulta, pelea, fornica, traiciona, adultera, engaña, se pervierte, lógicamente lo que va a causar es ¿qué cosa? Pelea, división. Y eso es lo que estaba haciendo los gnósticos. Por eso el verso 7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Entonces, lo que no había ahí, ¿qué cosa era? La falta de unidad. ¿Me entiendes? Porque donde no hay santidad, no hay unidad. Donde no hay obediencia a la palabra, eso es lo que vamos a llegar, ¿ya? Yo sé que ya usted ya está elaborando ya su cerebro y ya está llegando ya a cuando dice Juan el mandamiento, la ley, ya, yo ya sé que usted ya está entendiendo. Pero déjeme terminar la prédica, pues hermano, me falta media hora. Entonces dice, verso 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Ahora, ¿cómo, hermano? Primero nos dice, el que vive en pecado no es amigo de Dios porque no está en la luz. Ahora nos dice, y si decimos que no pecamos, también somos mentirosos. ¿Cómo es eso? El discurso es que Juan está defendiendo la sana doctrina de lo que es estar en Cristo Jesús, de mantenerse pegados en Él, pero que venimos de una naturaleza pecaminosa, pero que no vivimos en la práctica pecaminosa. Si alguien dice, no, yo soy limpio, así como los gnósticos, ¿no? Recordemos que los gnósticos decían, no, nosotros somos superiores, nosotros somos limpios, porque el espíritu es lo que vale. La carne no sirve para nada, es el espíritu. Yo no peco, yo no hago cosas malas, dice. Pero ellos hablaban en el espíritu, pero su carne hacía cosas endemoniadas. Entonces Juan va a llegar a decir, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, Juan les está diciendo, si ustedes dicen que lo que están haciendo no es pecado, pues están tan perdidos. Ustedes están diciendo pura mentira. Pero hay gente que considera que filosofar, contradecir, vivir contradiciendo a la verdad que sabemos y vivir como se nos da la gana, consideramos que no es pecado. Y hay gente que le dice, mire hermano, eso no está bien, eso no está correcto, eso es pecado. No, hermano, todo para usted es pecado. Todo para usted es pecado. Todo está mal para usted. No, así estamos los creyentes. Ay, todo exagera, todo es pecado, todo. El problema es que si nosotros aplicamos un concepto diferente al estilo de vida que Dios ha determinado en su palabra, hermano, es pecado. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Versículo 9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Juan está diciendo, desgraciadamente se ha vivido en un concepto equivocado de lo que es Dios y nos ha llevado a pecar, pero si ustedes se arrepienten, le dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay mucha gente que dice, ay hermano, ¿será que Dios me puede perdonar de este pecadito que hice? Sí, pero yo no sé.
Ay, es que yo no me perdono a mí mismo. ¿Y a quién le interesa que tú te perdones? ¿Tú eres Dios? La Biblia dice que si tú te arrepientes y confiesas tu pecado al Señor y reconoces que has pecado, que has fallado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. La palabra limpiarte de toda maldad tiene una implicación directa, hermano, en que Él hace nuevas tu vida. Esa es la implicación que está diciendo, que más adelante lo va a llegar a ver. Si nosotros hemos pecado, tenemos a Jesús que perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo, que perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Vio? ¡Qué preciosidad! A pesar de nuestras burradas, Dios está dispuesto a perdonarnos. Porque este es el problema. Cuando le introducimos nosotros nuestros aspectos personales y por más que conocemos la palabra de Dios, terminamos haciendo según nos dicta la mentira que Satanás ha puesto en nuestra mente, la embarramos y a pesar de que la embarramos, hermano, Dios está dispuesto a limpiarnos esa asquerosidad que hacemos. Dios está dispuesto. Qué maravilloso es Dios. Dios no es como nosotros. Dios está dispuesto a comenzar en nosotros cosas nuevas y maravillosas. Versículo 10 dice, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Y este es el problema del gnosticismo. Es que yo no lo veo nada de malo. Es que para mí no es malo. Pero la Biblia dice que no así. La Biblia dice que no te juntes con tal. Es que para mí no es malo, no es pecado. La Biblia dice que no mires eso. Es que para mí no es así. La Biblia dice que no hagas esto. La Biblia dice que no. La vida cristiana es esta. La Biblia dice que tienes que vivir de esta manera. Sí, sí, pero terminan haciendo como se les da la gana y la gente cree que eso no es pecado. Y el versículo 10 dice, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. ¿Ha visto que hay gente que suaviza y minimiza sus pecados? Se justifica. ¿Y qué le haces? O sea, le he gritado a mi esposa, ¿y qué le hace? Todos fallamos, hermano. No, el problema no es que falle. El problema es que cuando dices que has fallado, en realidad no estás reconociendo que has fallado porque lo vuelves a hacer. Si decimos que nunca hemos fallado o hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado, ¿vio? Este es el problema. El problema no es conocer la verdad, el problema es no aceptar la verdad. Ese es el problema. Y si no se acepta la verdad, no se vive en la verdad. Y si conozco la verdad y vivo en mi pensamiento gnóstico y desarrollo mi vida cristiana, la manera como se me da la gana, tenga por seguro que ese tipo de cristiano, sus pecados lo va a ver como que no son pecados. No es pecado, hermano, mentir, no es pecado insultar, no es pecado chismear. Yo lo único que hago es que mi lengua trabaja duro. No es pecado burlarse, no es pecado pelear, no es pecado resentirse, guardar rencor, no porque usted le va a decir, no, eso es pecado, y se van a justificar, siempre se van a justificar, siempre. Y mire lo que sigue diciéndome, por favor. Si me puedes subir, hermano, estamos vivos. Capítulo 2, verso 1 dice, yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen, dice. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo,
porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. ¿Ahora entiende a qué se refiere eso? No se refiere, hermano, a que Juan está hablando de la Torá, está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley o está hablando del sábado. Hasta este momento, habiendo visto todo el contexto de lo que hemos analizado, el capítulo 1 y en los 10 versículos, se menciona algo de la Torá, se menciona algo de la ley del Antiguo Testamento, se menciona del día sábado. No, para nada. Está hablando de que el que está unido a Cristo no puede vivir en la oscuridad, no puede vivir pecando, no puede vivir desunido, no puede vivir peleando. Todo eso está hablando Primera de Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 10. Y cuando llega al versículo 3 dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos es? Estar en la luz, no vivir pecando, no vivir peleando. A ese mandamiento se refiere. A estar en la luz, a estar agarrado de Él, a reconocer que si hemos fallado, pues tenemos que pedirle perdón y arrepentirnos. No estar justificando nuestro pecado. Ay, ¿qué le hace? ¿Qué le hace por esta vez? El problema es que tenemos que reconocer como ese es el mandamiento. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Y se trata de conocer, no de saber, sino de conocer. Porque esta es la vida cristiana. No de saber, sino de conocer. Verso 4 dice, si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Se habla de conocer. Se habla de conocer, se habla de tener una intimidad, de una profundidad, de una relación con Él. No se está tratando de los 10 mandamientos, de las leyes antiguas, nada de eso. Si ya hemos definido que el fin de la ley es Jesús y que nadie es justificado por la ley y que el que quiere ser justificado por la ley tiene que obedecer toda la ley. Y Pablo dice, el que quiere agradar a Dios por medio de la ley está frito, está en peligro terrible porque va a venir a ser maldito porque nadie puede obedecer todas las leyes. Pero en veces aquí se trata de que estamos en Jesús, de que conocemos a Jesús. El verso 4 dice, si alguien dice yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. ¿Verdad? En otra versión dice, si alguien dice yo estoy en Dios y Dios está en mí y no obedece, es un mentiroso. ¿A qué tiene que obedecer? ¿A los 10 mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento que hemos estado analizando del capítulo 1? A eso se está refiriendo. A que Jesucristo es carne y hueso y que Él es luz. Y el que vive en la luz no practica el pecado. No puede haber tinieblas en Él. No puede ser conflictivo, peleandero. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y el que dice que es amigo de Dios, o el que dice que conoce a Dios, o el que dice que está en Dios, pero no obedece eso, lo que acabamos de leer, es un mentiroso. Por eso el problema es eso, que la mayoría de cristianos minimiza, hermano, las problemáticas que causa. Dice, no es pecado, no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? La Biblia define como algo gravísimo eso. Porque el estar en Dios es un sistema, es una vida adecuada a vivir como Cristo vivió, y eso lo va a decir. Versículo 5 dice, en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿Cómo puedes estar seguro que eres amigo de Dios? Porque amas como Dios ama.
¿Y cómo ama a Dios, hermano? Con resentimiento, con amargura, murmurando, pisoteando, fornicando, mintiendo, pervirtiéndose, viendo cochinadas. No, Dios no ama así. No ama de esa manera. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, ¿y qué ordena Dios? De veras, sabe amar como Dios ama. ¿Qué ordena? Que tenemos que amar como Dios ama. ¿Habla de los 10 mandamientos? Por supuesto que no. ¿Habla de guardar el sábado? Por supuesto que no. Versículo 6. El que dice que es amigo de Dios debe vivir ¿como qué? ¿Cómo vivió Jesús? Ah, pero los gnósticos dijeron, ¿verdad? No, Jesús no vino en cuerpo, él vino en espíritu, y el espíritu hace lo bueno, porque la vida cósmica en Dios es espiritual, no material. Y como Jesús vivió, los apóstoles se encargaron de enseñar cómo vivió Jesús, entonces ellos llegaron a la conclusión, de que si Jesús vivió así, es porque él vino en espíritu, porque si hubiera venido en carne no hubiera sido posible, porque la carne no sirve para nada. Pero Juan les está diciendo, no, no, señores, Jesús sí vino en cuerpo, carne y hueso. Y el que dice que está en él, tiene que vivir como vivió Jesús, en carne y hueso. Eso es lo que está diciendo Juan. No me vengan con tontería de pensar que no se puede vivir en carne y hueso como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? En santidad, en amor, en perfección, en pureza, en lealtad, en honestidad, en bondad, en amor, hermano. Pero los gnósticos no, pues, como hay cristianos, ¿verdad? Hay cristianos que dicen, no, hermano, no, 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 solo Jesús fue perfecto. Claro, y en eso estamos de acuerdo. Pero aquí se está tratando de que estamos en Él y de que vivimos en Él. Y si estamos en Él, tenemos que vivir como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús, hermano? ¿Afanado por el mundo? ¿Peleándose con todo? ¿Haciendo cosas indecentes? ¿Pervirtiéndose? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿A qué se refiere entonces cuando Juan habla del mandamiento y de la ley? ¿Se refiere a eso lo que sacan esta gente insistente del sábado, de los 10 mandamientos? No, porque estar en Jesús es superior a los 10 mandamientos. Jesús mismo lo dijo, yo soy superior. Porque en Jesús es el fin de la ley, porque en Jesús está el plan divino de Dios de cómo se tiene que vivir. Y acá no hay una aplicación sobre la ley del Antiguo Testamento o del sábado, que no tiene nada que ver la vida cristiana con el sábado. Versículo 7 dice, hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo, que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. ¿Qué principio? Desde el principio de la era cristiana. ¿Cuál es la era cristiana? Cuando vino Cristo. No fue el mandamiento esto, un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que se amen unos a otros. Y Juan le dice, hermanos, en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo el mandamiento muy antiguo. ¿Por qué muy antiguo? Porque ya había pasado bastante tiempo. Pero el mandamiento que les está dando no es el mandamiento, hermano, nuevo. Es un mandamiento que lo dio Jesús. Dice, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. ¿Se refiere acá a la ley del Antiguo Testamento? Para nada.
Porque todo lo que estamos viendo se trata de que el que está en Él vive como Él vivió, como Jesucristo nuestro Señor, y que el que está en Él no vive en tinieblas porque Él es luz, y el que está en la luz vive vivir en la luz, no tiene conflicto. Y hemos visto todo, no puede practicar el pecado. Y cuando peca se arrepiente, y Dios lo levanta, y Dios lo restaura, y Dios hace cosas nuevas, y lo ayuda a seguir adelante. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, el mandamiento al cual se refiere el versículo 7, hermano, aquí, no es a la ley de Moisés, no es a esos mandamientos. Se refiere a vivir en él. El mandamiento, no les estoy dando un mandamiento nuevo, dice. Es un mandamiento que ya ha sido escrito. ¿Cuál es el mandamiento? Jesús lo dijo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Por eso el verso 8 dice, sin embargo, es esto que les escribo es un mandamiento nuevo. Y ya saben lo que significa. Como también Cristo lo sabe, Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Esto se llama la santificación progresiva. Conforme la luz de Cristo, la verdad de Cristo se va apoderando más de mí, entonces las tinieblas cada vez más es ineficiente, ineficaz. Ya no es obra de mi vida. Ya no es practicada la oscuridad, porque la luz se va perfeccionando en nosotros, ¿verdad? El versículo 9 dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. Y es aquí donde va a venir ya la otra cuestión de lo que va a enfatizar el apóstol Juan. Y él va a llegar a decir, si alguien dice que está en la luz, pero odia a alguien de su iglesia, ¿y por qué menciona explícitamente la iglesia? Porque en sí es un contexto general, pero él menciona la iglesia. Como les dije en antes, llegar a pensar que puedo hacer con mi cuerpo lo que se me da la gana y no causar desgracias de enemistades y de pleitos terribles es lo más ignorante que puedo yo llegar a considerar. Porque el que hace con su vida no conforme a las escrituras y no lo practica sino según su propia filosofía, lo que va a causar, hermano, es desastres congregacionales. Por eso es que no es extraño ver que dentro de las congregaciones lo que más se exhibe es pura antipatía, pura pelea, un hermano con otro hermano, una hermana con otra hermana. La gente llena de resentimiento, de amargura, para hablando de este, del otro y de más allá. Y dice Juan, si alguien dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. ¿Y qué decían los gnósticos? Tampoco eso no interesa. No interesa. El cuerpo no vale para nada. Y ese es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos piensan que espiritualmente sí están bien con Dios porque oro, ayuno, doy mi diezmo, evangelizo. El espíritu es lo que cuenta, hermano. Pero si yo tengo bronca con alguien, eso no cuenta, eso no cuenta. Y Juan dice, según tú no cuenta. Pero lo que estás haciendo relata verdaderamente dónde estás perdido. Eso es lo que dice Juan. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. Pero, como yo le decía, nosotros estamos haciendo un estudio con algunos hermanos donde hemos visto que las estadísticas demuestran que más del 97% de membresía de las congregaciones no se soportan, tienen algo uno contra el otro y paran murmurándose uno como que se va a la iglesia solamente a estar hablando de uno, estar hablando del otro y del otro y del otro y del otro. Y Juan dice, el que hace eso
está en una gran oscuridad, o sea, está perdido. Está perdido. No, pero yo sé, hermano, Dios me entiende a mí, Dios sabe por qué yo estoy así, porque ese hermano, esa hermana ha hablado de mí así, pero perdona. Sí, yo sé que tengo que perdonar. Sí, pero de inmediato. Sí, yo al tiempo de Dios, pero reconcilia. ¿Tienes algo? Sí, yo sé, pero más adelante. No, pero la Biblia dice ya, ya no fastidie! Y es un problema terrible. Versículo 10 dice, el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. ¿Qué está causando? ¿Qué está causando a los demás? Hay un problema de la filosofía, hermano. La filosofía, tenga por seguro, cuando no obedecemos lo que dice la palabra, es porque estamos actuando según nuestro propio concepto razonal. Y ese concepto razonal es puramente diabólico, puro pensamiento que contradice la verdad de Dios. ¿Y a qué es lo que lleva? Va a llevar a complicaciones terribles en tu vida. No va a haber pureza, no va a haber lealtad, porque el que vive en su propia filosofía ha estipulado que la manera de vivir cristianamente es como se me da la gana y no como la leo acá. La leo, sí, la leo, la leo. Yo sé que dice eso, pero ¿qué le hace, hermano? ¿No? Y según esas estadísticas, dice que el 97% de los cristianos que congregan en una congregación están llenos de raíz de amargura, llenos de raíz de amargura. Y lo único que causa una persona que está lleno de raíz de amargura es conflicto, es problema, es problema. Y dice Juan, y el que vive en eso y dice que está en la luz, eso es pura mentira, es pura mentira. Está en una gran oscuridad, dice. Mire, mire lo que dice el verso 11. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. No capisce più niente. Pero Pablo está refiriéndose siempre al concepto que hemos visto. Aquellos que han excluido, pues, que Jesucristo vino en cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Y que con el cuerpo puedes hacer lo que se te da la gana y piensan que los conflictos y el odio y la amargura y la perversidad no son pecados, no son problemas. Y Juan está diciendo, no, no, señores, no se confundan, tengan mucho cuidado en su manera de vivir. Eh, Verso 11 dice, pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Y eso hay que tener mucho cuidado nosotros, muchísimo cuidado, qué es lo que dice nuestra boca de otro hermano, qué es lo que sale de nuestro corazón referente a otro hermano, qué es lo que yo siento hacia otro hermano, porque, porque realmente el que no vive como vivió Jesús, está desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Que se amen unos con otros. Versículo 11 dice, hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes, los mayores, les escribo porque reconocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo
y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les escribo a todos ustedes porque han conocido ¿qué? Conocido al Padre. ¿Verdad? Conocido son los términos que se utilizan más en esta obra tan maravillosa o en este estilo literario que Juan está escribiendo. Algunos lo han considerado un estilo poético de pura exhortación y claridad. Ahora mire, versículo 15 dice, no quieren ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios, el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tenerlo todo, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Es terrible vivir en una oscuridad espiritual tan terrificante, hermano, tan terrificante, al punto de que los creyentes, de que los cristianos viven su vida como viven los pecadores de este mundo. ¿Cómo viven los pecadores de este mundo? En el verso 16 lo dice. ¿Qué dice en el verso 16? Que aman, ¿qué? Las cosas de este mundo. ¿Qué cosas son? Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que miran y el orgullo de poseer riquezas. Verso 17. Pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. ¿Ahora entiende cuál es el mandamiento de Dios entonces? Es que no vivamos en este sistema de mundo. Es que no hagamos con nuestro cuerpo lo que se nos da la gana, porque le vamos a dar cuenta a Dios. Es que no causemos problemas de peleas con nadie, porque para eso no, Dios no nos ha llamado, sino para amarnos unos con otros. ¿Por qué dice? ¿Por qué va a decir Juan? Porque las cosas de este mundo van a pasar y todo lo que ofrece se va a acabar. Pero el que hace lo que Dios manda, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Dice ahí, el que guarda el sábado vivirá para siempre. No. Dice, el que guarda la ley del Antiguo Testamento vivirá para siempre. No. Acá dice, el que hace lo que Dios manda vivirá para siempre. En todo lo que ya estamos examinando desde el capítulo 1. Amar a Dios no es un aspecto de religiosidad, no es un aspecto de que sí, conozco la verdad, yo amo a Dios, pero termino haciendo lo que se me da la gana. No, eso no es verdad. Después lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Hay que tener mucho cuidado porque con esto voy a terminar y mire lo que dice. Cuidado con los anticristos. Ah, mira la persona que está a su lado a ver qué cara tiene, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que tiene cara de santo, verdad? Dice, hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo según el contexto que estamos analizando? Los que no obedecen lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios manda? ¿Y cuál es la ley de Dios? Es que nosotros vivamos unidos en Él y que no amemos las cosas de este mundo y que no busquemos las cosas pasajeras como locos y desesperados, como pensando que me va a dar placeres y me va a dar una vida bienestante. Lo que Juan está diciendo, tengan cuidado, esas cosas se van a terminar. Por eso, hace poco un joven de 28 años muy exitoso se dedicó a hacer tantas cosas en sus negocios para que después en una enfermedad se muriera a 28 años. Y Juan está diciendo, las cosas temporales de este mundo
van a terminar, pero el que obedece a Dios vivirá para siempre. Ahora, pregunta a la persona que está a su lado, dile, ¿tú quieres vivir para siempre? ¿O quieres vivir una vida placentera según tu concepto filosófico en este mundo miserable y vas a terminar mal? Porque vas a terminar mal. Nadie que vive involucrado en este sistema de vida, hermanos, termina bien. Termina pervertido y termina peleando con todo el mundo. Eso es la vida de una persona que no vive conforme a lo que Dios manda. Ese es el estilo de vida. Hijitos míos, dice, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. En el contexto que estamos estudiando, lógicamente, hermano, no hay gente más enemiga de Cristo que aquellos que pueden decir que con su cuerpo pueden hacer lo que se les da la regalada gana, hermano. Aquellos que piensan que sus pecados no van a venir a ser juzgados. Aquellos que piensan que vivir para este sistema del mundo no va a tener complicaciones, se equivoca. Porque la Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Los enemigos de Cristo son aquellos que conocen la verdad, pero dicen, no es así. No es así. Cuidado con eso. Juan está advirtiendo. Y Juan dice, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto y lo hemos palpado. Y testificamos de esa verdad, porque esa verdad estuvo con nosotros. Él vino en carne y hueso. Y cualquiera que diga que Él no vino en carne y hueso, eso es un endemoniado. Ese es un enemigo de Dios. Y ya les he dicho, eso lo aplicaron ellos porque ellos vivían una vida pervertida y desgenerada. Eso era el gnosticismo. Y aunque si ustedes no lo crean, hay creyentes que consideran que la vida espiritual es leer la Biblia, orar, evangelizar, diezmar, pero con mi cuerpo y con mi boca hago lo que se me da la gana. No, no, eso no es la vida espiritual. La vida espiritual es obedecer lo que estamos estudiando. La Biblia dice, el que está en la luz tiene que vivir como vivió Jesús. Simple. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos con otros. ¿El mandamiento qué es? ¿Pelearnos unos con otros? No. Dice la Biblia, el que tiene riña o pelea o el que tiene algo contra uno no está en la verdad, sino que está en la mentira. No está en la luz, sino en la oscuridad. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Después, si Dios permite, la próxima semana vamos a seguir analizando, porque como hemos visto, hay varios textos que ellos utilizan, los que son participantes de guardar algunos aspectos de las leyes antiguas, guardar el sábado, y usted va a ver que eso no va a encontrar en ninguna parte de la carta de Juan. ¿Usted qué cree que Juan les está escribiendo a los hermanos? Hermano, es pecado no guardar el sábado, es pecado no comer es pecado comer el cerdo, la langosta, los calamares, es pecado eso. No, él está hablando, hermanos, de aspectos bien delicados que tienen que ver con tu prójimo y con Dios. Eso es el problema terrible. Y si no obedecemos vivir en santidad, unido en Cristo, en amor en los demás, estamos violando sus mandamientos. Estamos violando sus mandamientos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos en el corazón y con el aspecto religioso que tenemos en la mente. Si conocemos la verdad y no la obedecemos, nos van a complicar la vida, hermano, porque vamos a vivir en rebeldía para con Dios. Y según las escrituras dice, eso es ser enemigo de Dios. ¿Ven? Vamos a orar
y vamos a darle gracias a Dios. Señor, yo quiero